Esto y Les Fartures, con David Castañón. Quiero volver para respirar y para decirte que estás siempre junto a mí. Mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en mi tierra voy a morir. Y cantar para mi gente con las partes retumbando y las estrellas cayendo en las calles. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el calor. Se llamas tú. Bueno, non é moi complicado mellorar a Melendi, pero la verdad é que esta versión está bien guapa. Unas voces de neños y neñas del occidente asturiano que canten muy bien. A petición aquí de les gloriosos invitados que tenemos. A ver, yo por un lado iría con ellos al fin del mundo donde me dijeran, porque fío-me de ellos 100%, pero por otro yo tengo muchísimo miedo a esta entrevista porque les dos por separado tienen mucho peligro, pero ya que ya asuntes esto, ya hay un huracán que no sé quién lo va a poder parar. Estoy con Mari y con Mirta. Mari me son el centro, Mirta el torneiro. Conexión total del occidente asturiano, un mar y montaña maravilloso. ¿Qué tal estáis? Bien. Podéis hablar y pisamos, aquí no hay No, ningún si problema. normalmente nos pisamos continuamente. Nos damos golpes una a otra para callarnos, pero cuando empieza una, la otra sigue y no calla. Así, entonces... Decíasme antes que llevabas 30 años sola pusando por el occidente y que va unos años atopaste aquí una amiga y una compañera. Llegó la parte correspondiente de la gastronomía, Sí. o sea, hacer la cocina 100% asturiana. Sí. Y del plato de pescado y marisco pasamos al pote y a la carne. Totalmente, o sea, englobamos entre las dos todo, así, De toda una- la zona asturiana Sí. del occidente. Sí. ¿A cuánto estáis la una de la otra, más o menos? 18 kilómetros más o menos. Nada. 18 o 20. Estamos Por- relativamente muy cerca. Porque la gente piensa que el torneiro está ahí donde Cristo perdió los clavos y yo mentira. No, el tornero está a 16 kilómetros de Navia, Eso. muy cerca. Eso. Te desvías de la autovía, sí que tienes que subir un poco, pero estamos cerca. Y muy buena carretera. Ya Y no muy hay- buena carretera, sí. no hay Carretera más. con raya en medio, como les digo Eso. yo a los turistas. No, no os desviéis, hay que ir con la que tiene rayita en medio. Bueno, contaime. Lleváis toda la vida. Yo cuando saqué el primer libro, Mari llamóme a Files y díxome, oye, ¿cuántos restaurantes del occidente vas a sacar? Y yo acuérdome que te pasé la relación de todos los que iban a sacar. Y dice, muy bien. O sea, esto está bien representado. Y en ese libro estabais les dos, por Sí. cierto. Y es verdad que los que estáis en el occidente lleváis toda la vida peleando, naguando por sacar ahí, asomar un poco la cabecina. Y yo ahora alégrome mucho, pues cuando después de tantos años de trabajo, a vosotros, después de bregar tanto, os están llegando pues reconocimientos. Y a veces no yo los reconocimientos, y es simplemente que vaya la gente a vuestra casa y que disfrute, ¿no? Que vea que hay otra Asturias. Claro. Eso, a ver, que ahora ya no lo puedo decir tanto porque ya no es, pero tú que me llevas toda la vida conociendo, el Asturias salvaje, el Asturias desconocido, que siempre lo dije. Sí. Pero que eso, que hay otra Asturias, que después de Cudillero hay una parte entre Cudillero y Galicia, que ahí estamos. Claro. Esa zona de que los asturianos no se llaman gallegos y los gallegos no se llaman asturianos. Bueno, ya... Pero ahora ya Claro. somos todo Asturias. Ahora yo, por ejemplo, ahora ya es lo que digo, no me puedo quejar porque ya el occidente se conoce, el occidente gusta, el occidente mola y lo que tenemos ahora que controlar los del occidente, que no se nos vaya de las manos. Era lo que os iba a decir. Lleváis muchos años de proceso reivindicando que la gente vaya para allá. Y es verdad que bueno, la autopista ayudó, las buenas carreteras y comunicaciones ayuden y que los asturianos también vayamos allí también ayuda. Pero ahora empecéis a sufrir los del otro lado, lo del oriente, ¿no? Está aquello atestado hasta Villallón, ¿no? Bueno, atestado, todavía no está, ¿eh? Vamos ahí, vamos controlando todo bastante bien y bueno, la gente va viniendo y vamos siendo cada vez más conocidos. Sí que es verdad que, como dices, las comunicaciones y todo ayudó, pero también nos dio mucha visión pues cuando le dieron a Helio la estrella Michelin, que hay un restaurante en el occidente que tiene una estrella Michelin, Increíble, las recomendaciones que tiene Mari, Diego el de Casa Regueiro, a ver, que somos muchos y que estamos haciendo muchas cosas y que nos estamos moviendo y estamos yendo a sitios. Claro. Y somos muy válidos.
Y luego vosotros, como la gente no iba, vosotros lo que empezasteis a hacer desde el primer momento fue salir y decir, y levantar la manina. Ahí tuvisteis que hacer el doble trabajo, aparte de cocinar muy bien y comerse muy bien en vuestras casas y ser unos sitios muy guapos, que también ayuda, vosotros... Tienes que decir, estoy aquí. Claro. Estoy aquí, sí. Que eso en otros sitios sí es verdad que no hacía falta, porque todo el mundo iba, yo qué sé, tienes un restaurante en Llanes, o en Somiedu, o en Cabrales, y la gente va para allá. Pero para el occidente costaba un poco más. Hay que salir y hay que hacerse ver y hay que valorarse, tienes que empoderarte, tienes que darte ánimo todos los días que abres la puerta por la mañana y tienes que decir, aquí estoy yo. Claro. Eso, y ir a los sitios y a donde te llamen, ir. Y si no te llaman, vas igual. Claro. Eso mismo. No, a ver, eso es que además, por ejemplo, pues en verano cerramos filas totalmente, porque no te da la vida. Entonces ya ahora, pues eso, ya pasó el verano, pues ya Mirta... Ya, Mari, vamos a tal sitio, Mari, vamos a tal sitio. O sea, ya nos llaman, porque ya cambiamos el chip y decimos, venga, a tocar un poco las narices y decir, venga, estamos aquí. Claro. Porque si tienes que hacerlo, si no tienes otra manera. Mm. Es tu manera de pelear o de luchar contra lo que tienes que tener y es la manera de luchar y seguir adelante. Si no peleas, no... Y luego, contáis que hacéis una cosa muy guapa que mandamos gente de la una a la otra. Sí. Claro, sí, porque sí, llega sí, además es son dos perfecto. restaurantes Sí. completamente complementarios. Es perfecto. Claro. Es perfecto. Es diferente totalmente. Eso. Una O sea, pescado, la otra pote, fabada, carnes. Carne, Es sí. totalmente diferente y estamos todo el día para arriba y para abajo con la gente. Si vais a... ¿Dónde estáis? ¿Vais aquí? ¿Vais allá? Tenéis que ir a Puerto de Vega, al Mesón del Centro, no queda tal, vais para acá, vais para allá. Y ahí igual. Y ahí estamos con un para arriba y para abajo de personal como te han mandado. Es que es eso, yo lo guapo Sí. que digo de Asturias es que yo, por ejemplo, pues yo estoy en el mar, pero yo como le digo a mis clientes, mira, empieza ahí, ves el mar, pero empieza ahí arriba, ves el tornero. Claro. Y, o sea, tenemos el mar, tenemos la montaña, solo con un dedo. Entonces, tener esa gastronomía Bueno, y en a tan 20 poco minutos, distancia, A 20 minutos, Es que Eso hay muy pocos Estamos sitios muy Claro. en el cercanos. mundo que lo puedan decir, que yo una cosa que yo una de las cosas más guapas que tenemos en Asturias. No, es que es eso, yo, o sea, hoy estás en la playa mirando el mar, bueno, es que es como si estuviera en Beja. Estamos en Gijón. Mari, estamos en Mari Gijón. mira para atrás, Exacto, Mari mira para estoy mirando al mar. evidentemente, bueno, estás apuntando desde el mar, está bien apuntado, ¿eh? Ella el norte nunca lo pierde, ¿eh? Y ahí tengo a Mirta, mira yo. Que en realidad la tienes a la... Vale, ya que no me veis, estoy con la mano dirigiéndole dónde está mi mar y dónde está mi montaña. Pero sí, entonces la ventaja que tenemos en Asturias es que tenemos una gastronomía tan grande, tan guapa, tan variada, tan de todo. Es que tenemos de todo. O sea, yo acabo el verano y Mirta bajó con una olla de pote y subió con una olla de calamares. Claro. O sea, hicimos un pequeño trueque y cosas de esas. Entonces, sí, es la ventaja que tenemos que aprovechar. Todo lo que tenemos en Asturias, que tenemos en un huequito muy pequeño, algo muy grande. Ujú. En gastronomía, en visión, en paseos, en lo que queráis. ¿Queréis hacer algo? Vale, en discotecas no, y eso no. No, En eso esa no. zona, no. Pero lo pueden, que- pueden caminar y hacer rutas y andar y pasear en lancha, que ahora hay una empresa que se dedica a hacer paseos en lancha por el embalse de Doiras. Ah, sí. Sí. Ah, qué guay. Claro. Es que Ah. ahora, bueno, y por la Ría de Navia también hay También una hay otra. nueva. Ah. Que también resumidas cuentas, eso. volver a enamorarse. Sí. A que acaba de sonar muy romántico todo esto que Sí, acabamos de sí. Pero es que es así. O sea, Eso mismo. es volver a enamorarse. Chispu, no hay más. Vosotros dos estabais predestinados a conoceros, ¿eh? Yo creo que estábamos predestinadas a entendernos Sí, y a querernos. Yo recuerdo cuando féminas que me dijeron, Sí. haces con Mirta y tal. Yo, madre, ¿yo qué puedo hacer yo Yo con me acuerdo Mirta? que lo falamos. Además, Sí. yo creo que lo falé en separado con los dos. Sí. En plan de... Oye, ¿tú crees que esto va a furrar? Y dije yo, y es que sois perfecto, sois un contraste perfecto. Sí. Es Bueno. que, o sea, es que además eso, el contraste es que, por ejemplo, a ver, Mirta normalmente no es así. Mirta es tranquila, es callada, se come todos los nervios por dentro y tal. El problema que tiene, que yo la descoloco. Entonces... María, a Mirta y a todo el mundo, ¿eh? No, estate tranquila. Tienes esa capacidad. Entonces yo con principio decía, Mirta tan callada y tal, no sé qué. Pero de repente le haces, Mirta, venga, le tocas así y le haces shum, pum. Y es igual con polvorín, entonces... No, a mí Mirta, tomé mucho que yo llevo parando ahí años
Y es verdad que era una persona como más introspectiva. Por lo menos, Sí. os costaba y más abrirse, ¿no? Sí. Luego, claro, a los de casa... Le duele más el supongo estómago que porque sí. se traga todos los nervios en el estómago. Pero con todo esto de los años, ella, bueno, que decís antes, no te quedó más remedio que, No, yo que mira- abrirte, salir, falar en público, que Sí. al principio falar en público Sí. costábate mucho. Y ahora mírate. Y ahora a mí me encanta. Sí. Yo donde me llamen, que allá voy. Eso. Mira, este año bajamos 2 años a Madrid Fusión y al Salón Gourmet. En Madrid Fusión estaba Mari, que estaba allí conmigo y estaba allí con Santi en la cocina sacando el pote y las fabas y tal. Y yo, chico, cogí un micrófono, yo llegué allí, vi que podía con aquello, que lo dominaba y ala. Y volvimos al Salón Gourmet igual. Y yo ahora sí que me presta a ir a los sitios. Sí que primero tenía muchísimo miedo, pero ahora no me da miedo. Tampoco voy a contar una cosa, voy a contar mi vida y mi realidad, y mi trabajo y mi evolución. No voy a contar más nada. Eso, oye. Y luego, aparte de que son historias tan guapas, tan pasionales, y lo que contáis, joder, y que la gente y gusta. O sea, no tenéis una historia muy guapa detrás. Cada una está en un sitio precioso y te está haciendo las cosas espectacularmente Yo bien. lloro de vez en cuando. Bueno. Pero Mari, No pasa nada. Cuando llora, yo la abrazo y ya está, se Eso, calla. claro. Emocionáis vos ahí. nos claro. emocionamos, sí. Claro. a ver, A sí, todos los porque- sitios donde vamos nos emocionamos contando las cosas nuestras, porque sí al que es final verdad. nuestra vida es nuestra vida, o sea, Sí. no somos más de lo que Sí. eso, somos lo que hay, no hay más. Entonces cuando No, si postureos aquí, otra No, cosa. no pero hay, va, no. postureos. Exacto, ninguno, No, exacto. no tenéis No. una esencia de marketing detrás diciendo. No. Va, Mari, y es que si fueras así un poco más efusiva. No, No. no, eso viene de casa. No, ¿Eh? no, eso viene de fábrica, es que soy así, no hay más, es que no hay más. Entonces, yo es lo que digo, que es súper guapo contar tu vida. Ujú. O sea, tu vida, porque al final tu vida fue una vida, pues eso, tanto la de Mirta como la mía. De yo creo. trabajo. Que yo pues llevo un chigre desde los 24 años. Cuando se lo digo Claro. a la gente, me mira así y digo, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, yo es una cosa que digo, que yo he hecho muchísimo de menos. Muchísima gente que se me murió. Ya. Porque yo me hice valiente con 24 años, no valía un duro. O sea, 24 años, 46 kilos. Mujer. Imagínate, hace 30 años cierro los ojos y pienso en un cocinero. No era la que salía de esa cocina. Pero yo tenía los marineros de 70 años, 70 y pico años, de 60 y pico años, que me arropaban y que yo creo que soy tan valiente gracias a ellos. Porque, o sea, yo en el bar no había nadie que me soplara, era la nena del bar. Claro. Era la nena del mesón, y a mí todo eso, esa época para mí fue súper guapa porque, a ver, cogimos el mesón con 1.800 euros, 1.800 pesetas y una cría de 2 años. Claro. O sea, sin un puñetero duro. Entonces, Y sin ser cocinera. y sin ser cocinera. Sí, que las dos no somos ninguna Y sin cocinera. Era lo que os iba a Y decir. sin Fuimos ser cocinera. grandes aficionadas y ahora Yo sí que cogí somos porque cocineras. era lo que había, no había otra cosa y yo necesitaba mantener a mis crías, Claro. como se suele decir. Y luchar y pelear ahí. Bueno, Entonces, pero esto les mola. dos, bueno, yo creo que sois referentes para mucha gente y para muchas mujeres también, ¿no? En este caso, en el occidente, sí, tú vas por los chigrinos en los pueblos y lleva una historia muy, muy, muy Esa parecida sí, a esa la sí, vuestra. Y es sí. verdad que vosotros destacáis y destacasteis y bien llegado sea, y cuantes más Sí. vayan destacando, mejor. Pero no yo deja una de ser historia un que chigre, pasa nuestro- Pero no en dejan de muchísimos ser pueblos. bares de pueblo, restaurantes no- de pueblo no dejan de ser pequeño. chigres. Sí. O sea, mi hija, como yo digo, es de las últimas niñas que creció encima de un congelador. Claro. Y como eso, todo lo demás. Yo pues tiro de mis vecinos. Tengo un vecino que me baja todos los días a ayudar a mi marido a montar la terraza. No sé, a ver, eso, ese ambiente de chigre, de ¿qué te pasa? Que hoy veo un poco raro. Nada, dame un agua que mañana tengo que ir al médico. Eso. A mí Esa alma no puede faltar. A mí aparte de todo esto que te has contado, me prestaba que vinierais para contar un poco. A veces en Asturias ya sabéis cómo somos, ¿no? Que vemos una franquicia o un restaurante de no sé qué y enseguida vamos todos corriendo para allá al moderneo. Y al final nos damos cuenta que Asturias es un país de pueblinos. Y cada pueblín es casi como un ente independiente, digamos, que furrula y en el que somos pequeñas comunidades que luego nos vamos enriqueciendo Entre nosotros entre mismos. nosotros, ¿no? Entre nosotros Y la mismos. importancia a veces de, ya veis, en 18 kilómetros, Sí. que vosotros ni os conocíais y que cuando os conocisteis surgió ahí una chispa
y todo eso hizo que fuerais mejores la una y la otra. Sí, pues claro que sí. Pues vamos mejorando y vamos, Claro. Porque al final no es sé, eso. intercambiando ideas y hablando somos y chigres. contándonos problemas y... Eso. Y bueno, y no sé... ¿Y tú cómo hablando un arreglas poco de esto? Y todo. yo, mira, yo Sí, hago esto y esto otro. un y- poco de todo. Es que al Claro. final Sí. es eso. Yo le pregunto, oye, ¿y este producto dónde lo sacas? Claro. Sí. Pues mire, yo la miel la cojo de tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso mismo. Digo, vale, pues yo los arándanos los cojo del BAO de no sé quién. Vas buscando eso. Vamos intercambiándonos. el Claro. producto. Aunque son cosas diferentes, pero bueno, no quitan de que estén compenetradas y que tengan caminos a veces comunes. No, pero si yo qué sé, yo si soy un turista y voy a Navia y voy a comer un día al centro, no voy a comer todos los días Pescado. lo Pescado, mismo. claro. Al día siguiente vas a Pues comer pote. al día siguiente quiero comer el mejor pote de España, Eso ¿no? mismo. O repollo relleno. Pues sí. Y- Mira, yo hubo una vez, había mucho bar en Vega, ¿eh? Y hace muchísimos años, y recuerdo, es una frase que, tengo algunas frases que no se me olvidan, y hay una frase que no se me olvida, que estaba un señor mayor, y me dice, oye, nena, yo dime, y dice, ¿tú que naciste mirando al mar, eh? Y yo, sí, dice, porque estás mirando al mar como yo miro la montaña. Claro. Esa frase para mí, o sea, que fue, no sé, habrá 30 años, 20 años, hace mogollón de años, me impactó porque es real, porque yo, por ejemplo, en la montaña, pues yo miraba el prado, miraba la montaña. Bueno, yo cuando necesito evadirme miro al mar. Y esa sensación de decir, pues es verdad, la gente de la montaña mira la montaña, la gente del mar mira el mar. Ujú. Pero lo bueno es encontrar a alguien que mire hacia un sitio. Claro. Ella mira la montaña. Yo No, miro la Mir- montaña, sí. Mirta mira, Los montes aquellos. muy bien, ¿eh? Sí. Ahora, claro. Mira. Mira Sí. para allá, ve los hues y... Exacto. ¿Qué tal los hues también, no? Los bueyes también, sí. Bueno, menos uno que mató yo. Menos uno que sacrificamos ayer, que ya es el último de este año. Bueno, Luego ya habrá que esperar. Tenéis que probar esa cecina, que a mí me parece un auténtico... Sí. Bueno, Ah. las chuletas están muy buenas, ¿eh? Sí. Pero yo Pero- tengo enchufe. Aquí A mí me la hay baja. algunos que tienen enchufe. Yo tengo enchufe, a mí me la baja. Soy una auténtica maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ya que además les dos, lo que contabais antes, ¿no? No sois cocineres. Sufristeis una evolución en la cocina espectacular, porque es verdad que Mirta tiró mucho a lo tradicional, pero dentro de tradicional supo innovar y supo tirar por la identidad del occidente, que muchas veces costaba venderla. Cría bueyes, empieza a vender lo propio y cría bueyes casinos en Villayón, Sí. que yo una cosa que tú dices, me estalla la cabeza. Bueno, pues está triunfando con eso. Mari sufre una evolución en la cocina y empieza con ese cerebro que tiene, que debe ser espectacular, estar ahí Espectacular, dentro. eso no lo sabes bien cómo es. Tiene que Es ser terrible. muy guapo estar ahí dentro. Hay veces que Sí. descansa, pocas Eso. veces cuando Tiene que duerme. descansar algo también, porque si no, no sé. Y dices, vamos a hacer cosas raras, ¿no? Sí. Cosas raras con productos de casa. Y ¡pum! Funcionó perfectísimamente en Veiga, que era una cosa como muy tradicional, que íbamos todos allí a comer pescado a la espalda y punto. Y punto. Y de repente apareció ahí un chigrín haciendo cosas raras y Mon poniendo champán y cosas Y también. cosas así. Cosas de aquella Bueno, manera. Eso. Por eso cada una tiene como un viaje distinto, pero que es muy complementario. Sí. Pero es eso, que al final, tanto ella como yo, al final lo que tiras es mucho... a ver, tiramos mucho por la familia, lo primero. Ujú. Yo por mi familia mato, Mirta por su familia mata, eso lo primero. Y luego tiramos mucho por Bueno, a Santi y a Mon Asturias, queremoslos porque a lo mucho mejor también, como, ¿eh? como nos dieron mucho de decir, venga, los del occidente, para vosotros no sois de Asturias, como que tiramos más defendiéndonos diciendo sí somos claro. igual o más que vosotros. Claro. E igual somos más por eso, porque somos más cabezonas. Sí. Nuestro producto, que nadie nos lo toque, que nadie nos lo maltrate, porque yo es una cosa que digo, te puede gustar o no gustar mi cocina, pero no me digas que a mi merluza es una merluza cualquiera. Mi merluza es del día anterior, pescada por la noche en Luarca. No me digas que el buey de Mirta, como hace, a ver, como pasa en muchos sitios, la merluza la engaña, el buey... Entonces yo cuando digo, no, vais a Mirta, coméis buey, y te miran así, a ver, yo te digo que es buey. Sí, Yo sí. te digo que es buey, que te enseño. Además, digo, si quieres te enseño las fotos, los praos. Es su buey, es de ella. Y digo, pregúntale el nombre porque tendrá un nombre ese buey. Claro. Digo, entonces, digo, ahí te aseguro yo y la gente va, eso súper confiada. Al final vas a los sitios que confías. Sí que cuesta mucho hacerlo entender a veces, pero bueno, es todo un trabajo de
de tiempo, que no vas a decir, ahora voy a matar un buey y mañana ya lo vendo. Y lo ya tengo está, vendido entero, ¿eh? Y ya está eso. No, hay que trabajarlo y hay que lucharlo y hay que pelearlo. Claro. Y la gente tiene que probarlo y hay que hacer un trabajo de, no sé, didáctico, de enseñarles, de contarles el proceso y de contar todo un poco. Y de que lo vean allí, de confianza. De que la porque gente ahora confía en tu producto. llegan allí y ya ven los cuernos. Uy, mira los cuernos que les choca a los críos, cantidad. Digo, sí, son los cuernos de los bueyes. Y ala. Y tienen que verlo y tienen que sentirlo, porque tú aunque tengas las fotos tampoco es... Ya. Ellos hay que explicárselo, Claro. tienen que entenderlo. Claro. Es difícil, a ver, Es eso. complicado. Yo lo que digo, es muy difícil, es el explicar que merluza es pescada por la noche, que mira lo negra que está, con la babilla que tiene, no es una merluza de Argentina de hace 20 días, o la lubina no es de piscifactoría, es una lubina salvaje. Y eso te lleva mucho tiempo y mucho trabajo y mucho dinero, al final. Claro. Porque Sí, tienes sí. que demostrar continuamente. No puedes decir, venga, pues hoy no tengo lubina, pues la cojo de piscifactoría. No, tienes que acostumbrar a la gente de No, que hoy no vas a hay, llegar ¿por a qué? mi restaurante y vas a comer lo que haya. Eso. Eso No hay mismo. lubina porque no había Porque hubo lubina. mala mar o lo que fuera, Exacto. claro. Entonces lo mismo Claro. con... Y el güey acabóse y hasta ya que... queda. con güey el se producto, acaba y se exacto, acaba, lo mismo eso con el mismo. producto de Mirta. Claro. Eso, lo mío se acabó y Que se cuando acabó. vas a un... Ay, no lo de tenéis. estos, No, no a lo estos bares, o tenemos. a estos chigres, o a estos restaurantes, o como Ya. queráis llamarlo, es el producto que hay porque es un producto que no es fácil de conseguir. Claro. Y en este camino, les guisanderes decidieron que yeréis unos buenos fichajes. Sí. Tenéis que revolucionar a todos esos paisanes allí dentro, ¿eh? ¿Qué Bueno. va? Tú imagínate, 40 mujeres. 40 mujeres y un lío, pero un lío. Muy guapo, ¿eh? Un Muy lío. guapo, ¿eh? Tela. Muy guapo, ¿eh? Eso es un lío, pero un Bueno, lío como pero te ha mandado. está muy bien Yo alguna vez que porque... entro algún fotógrafo, cualquier cosa, a sacar fotos, como que entra y se acojona un poco, ¿eh? Madre de Dios, cuánta mujer. Está muy bien porque va novándose, hay relevo, Sí, seguís sí. ahí y eso ya es necesario. Sí, Hay lo muchas mismo de lo mujeres que mismo. llevan muchísimos años. Hablamos de productos, Eso. hablamos Te de voy a decir- gastronomía. Te voy a decir una cosa, yo a los eventos que fui pusieron la palabra chef, pero a mí la palabra chef en mi nombre no me identifica. Ya. Tampoco. Yo me identifico como guisandera. Ya. Y tuve una alegría, vamos, y se lo agradezco que hayan contado conmigo y bueno, para mí es una cosa súper importante. Y también te voy a decir, yo creo que hay bastante buen ambiente, que nos llevamos bien, que todos estamos en nuestros pueblos, en nuestros sitios, en nuestras ciudades defendiendo lo nuestro y al final todas defendemos lo que es la cocina tradicional asturiana, Y lo aprendemos, nuestro aprendemos y muchas nuestros zonas de otro. productos. Porque Ujú. aprendemos eso de Sí. mucha de la gastronomía tan grande que tiene Asturias. Sí. Claro. Porque lo que yo digo, yo de 20 kilómetros a Mirta es diferente nuestra gastronomía, pero es que en cuanto te mueves, cualquier sitio que te muevas, vas a comer cosas totalmente diferentes. Claro. Y cada una Entonces, tiene un trabajo detrás súper importante, una familia, Yo es una cosa restaurantes que digo punteros. que es muy A guapo, ver, que te puedes pasar de las vacaciones en Asturias, de guisandera en guisandera. Sí. Y Ay, tiro mira, porque me toca. Sí, sí, comiendo la cocina diferente todos los Escúchame, días. allá atrás tuve yo un matrimonio con Sí, un sí. crío, que el chico venía de estudiar cocina y estuviera haciendo prácticas en restaurantes buenos, eran de Madrid, y él decía que venía, que le tenía miraran el libro de guisanderas y que quería venir a conocer las guisanderas, que quería conocer otro tipo de cocina. Digo yo, pues tú aquí en Asturias puedes venir y estar ahí de guisandera para guisandera, que ya verás te bien, No, te van ostras. a tratar todas. Claro, sí. claro, claro. Y era Es un que es chico de todo cocina 21 años, diferente. ¿sabes? Claro, que qué bien. estaba interesado en nuestra cocina. Qué bien. Porque llega además ese refuerzo de las mujeres en la cocina, porque casi Sí. sois una especie en peligro de extinción, ¿no? Que De verdad, chico, que oye, siempre que son los paisanos los que suelen llevar Sí. los laureles Los y esas premios cosas. y Sí, todo, sí. No sé, yo es que, a ver, yo llevo 30 años y, a ver, David, tú me viste, llevo 30 años y 30 años saliendo. O sea, yo toda la vida me fui a las catas Pero de hay vino, a lo muchos, que fuera. hay muchos hombres, Sí. Y Mari, estoy, son todos sí estoy, hombres casi. claro, es que sí estoy Sí. acostumbrada, o sea, sí lo veo normal porque yo Sí. llevo 30 años así. O sea, hace 30 años salí, pues por eso. Viri, yo, Ramona, María y poco más salíamos. Eran Claro. los que estábamos ahí saliendo a todos lados. Entonces, tampoco... Bueno, pero sí. siempre eréis, yo qué sé, una de 5. Sí, Exacto, sí, sí, Eso. sí. Entonces O siempre de 10. vino- sí. Cuando tú vas a un restaurante en un chigre en un pueblo y el 99% Son cocinan las mujeres. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo por eso digo que está muy bien que ahora, haciendo eso que lleváis haciendo toda la vida, os lleguen reconocimientos y soles y menciones Y todas las cosas. y ojalá llegaran muchas estrellas cuando se dieran cuenta de que
el secreto de la identidad y vosotros sois guardianes de esa identidad. Pues sí. Claro. Oye, sí. estoy vendiendo pues aquí, Ya, cuidado, Nos estás poniendo de bien que vamos a llenar todos los días. ¿eh? Hasta calladas. Hasta de po- calladas de estamos. poético que estás. Impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, estamos- Estoy flipando conmigo. Esto es Acojonada. increíble. Va, ¿eh? es que... Nos callaste, mira. Y es que verdad, tú- Para callarnos a nosotras dos, ya vamos, ya tiene que ser. hoy vuelvo para casa inflado. Las dominé. no. vas a decir tú. No. Eso Eso es imposible. no, Pude pude con ellas. Y yo- eso es imposible y tampoco quiero. Bueno, muchísimas gracias por venir. La experiencia fue muy buena, ¿eh? Pensaba yo que esto podía ser un poco más... así, Caótico. pero no, muy bien. Muy formalines. No, Sí, Eh, ¿ves? Somos, sí, sí. somos muy Sois serias bu- en el sí. fondo. Sí. Somos muy buenas. Bueno, muchas gracias. Gracias a Estáis ti. haciendo un labor espectacular y nada, a seguir peleando. venga. El día que deseéis de repunar, malo. O sea, que seguir ahí, no, seguir No, ahí. no, vamos a seguir repugnando todo lo que podamos. Eso, Eso ya. yo tengo Sí. una cosa que tengo muy clara, esa es mi gran identidad, o sea, yo soy así. Ahí. No hay más. Encantadas de venir a verte y cuando quieras, pues volvemos. Volvemos, ¿eh? Oye, Volvemos. cada mes Cualquier montamos día. aquí una sección rapidísimamente, ¿eh? Sección de mujeres. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Venga, gracias.